Hola, ¿qué tal? Disculpen un pequeño inconveniente, pero ya estamos de vuelta para que vean que sí es en vivo. Pero todo bien, nuestra invitada muy bien, así que vamos a continuar. Bueno, les decía que pues estamos emocionados por este segundo podcast que la verdad me llena mucho de orgullo, satisfacción. Me siento bien importante porque este personaje, porque sí es un personaje, es una doctora en alta dirección y consultora de marketing y profesora de una universidad a nivel maestría, así que estoy sumamente orgullosa de ella. Y fue una alumna mía que asesoré en su tesis doctoral. Y es por eso que estamos aquí, para que nos dé una plática de manera nutritiva, sustanciosa y sobre todo su experiencia como para elaborar su tesis de doctorado. Bueno, como les decía, este podcast, el título es Del reto a la meta, la travesía de una tesis doctoral. Que no cualquiera se echa una tesis doctoral, y menos a este nivel. Bueno, pues sin más preámbulos, mi invitada se llama Natalie del Pilar Gallegos González, es mi paisana, es de Coatzacoalcos, así que todavía estoy mucho más orgullosa de ella. Bienvenida, Natalie, muchas gracias. Hola, querida Laura. Bueno, primero que nada, gracias a ti. Quiero felicitarte por este gran proyecto. El orgullo y la admiración, créeme que es mutua y pues bueno, qué honor para mí que me hayas invitado en esta etapa tan importante y pues antes que nada deseo que te vaya súper bien. Gracias. Lo estás haciendo excelente y pues nada, estoy aquí para servirte, para que podamos tener esta plática, que aquí yo voy a ser muy transparente, porque aquí yo no vengo a romantizar nada, porque yo creo que yo viví. Pues yo siento que un lado también un poquito oscuro, ¿no? Pero bueno, te voy a contar toda mi experiencia y con mucha transparencia también para que pueda yo poder aportar un pequeño granito de arena a las personas que nos están viendo. Sí, sobre todo, Natalie, esa experiencia, porque yo he tenido asesorados de todos los niveles y son pocas las personas que llegan al doctorado precisamente por la elaboración de su tesis de este nivel educativo. Entonces, bueno, gracias nuevamente por estar aquí. Ella ha pasado por todo: licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, maestría en Mercadotecnia y doctorado en Alta Dirección. Así que bueno, muchas gracias nuevamente y quiero hacerte la primera pregunta. Ahorita que ya terminaste tu tesis y que ya tienes tu doctorado, Natalie, ¿cómo te sientes al mirar atrás y todo eso que pasaste y ver todo lo que lograste? Bueno, gracias a ti nuevamente por la oportunidad y como te decía hace un momento, yo voy a ser totalmente transparente, ¿ok? Poquito a poquito te voy a ir contando cuál fue mi recorrido para darte un pequeño preámbulo sobre sobre la perspectiva que te voy a dar. Yo tengo ya 2 años que concluí el doctorado, entonces sí creo que por supuesto el testimonio sí varía mucho con relación al tiempo, ¿no? Porque siento que incluso todavía 2 años es muy poco tiempo para... no quiero decir no dar opiniones objetivas, pero creo que todavía hay un mar de información que me cuesta un poco desprender, ¿no? Entonces, pues para conectarte un poquito de mi preámbulo, yo me gradué efectivamente en doctora en alta dirección. Me gradué, bueno, la tesis que estuve presentando fue una tesina y fue por promedio de 9.6 con excelencia académica. Eso te lo comento porque pues evidentemente toda la información que te voy a dar va a ser inclinada hacia ese nivel de exigencia, ¿no? Que me llevó para ese resultado. No es por presunción, sino por otra cosa. Entonces, ¿cómo me siento al mirar atrás? Mira, la verdad es que te podría yo decir que es un sabor agridulce, porque por una parte
después de 2 años y quizá dentro de 2 años yo puedo opinar algo totalmente diferente, pero hoy en día te puedo decir que todavía sigo viviendo las secuelas del doctorado, porque para las personas que no saben, ya cuando llegas a este nivel, el nivel de exigencia, miren, no importa la universidad, o sea, sé que obviamente influye mucho en la calidad educativa, ¿no? Pero si ustedes me digan que estuvieron en la escuela más cara de México, aunque estés en la escuela más cara, lo que vives en tu licenciatura o en maestría, en un doctorado, nunca se va a comparar, porque los grados de exigencia son al máximo. Entonces sí te puedo decir que hoy en día sigo pues asimilando muchas situaciones. Número uno, con relación al sabor agridulce, es porque por una parte, como te decía, sigo viviendo las secuelas. Hay mucho sacrificio y con esto, con esta información, pues no quiero desalentar a los demás a que lo intenten, sino que tengan esta conciencia de a lo que van. Pero hay mucho sacrificio, hay secuelas. ¿A qué me refiero específicamente con secuelas, Lau? Hay secuelas en los desvelos, hay secuelas en las horas de insomnio, hay secuelas en la saturación de información. Incluso te puedo decir que hoy en día, que es algo que te voy a profundizar más adelante, pero ya hoy me dedico directamente pues a dar clases y todavía a transmitir información. Seguramente aquí voy a tener algunos episodios donde me entorpezco. O sea, me cuesta mucho aterrizar las ideas en mi cabeza y comunicarlas en mi boca, pero esto es porque durante todo ese tiempo recibes tú tanta información y si estás obviamente pues realmente comprometido que vives un mar de emociones, ¿no? Entonces pues número uno definitivamente es el sabor agridulce. Por otro lado también pues el canto de la victoria, ¿no? El canto de la victoria porque pueden pasar muchas situaciones en el camino que aunque tú tengas, por ejemplo, desde un inicio una idea incluso de tus calificaciones. Pueden pasar muchas cosas que también más adelante te voy a contar que pueden cambiar totalmente la perspectiva y puede ser un parámetro decisivo para continuar o no. Entonces sí, efectivamente, pues creo que está este lado crudo que pocas veces se habla. Siento que es muy fácil decirlo con presunción a todo el mundo. Estoy haciendo un doctorado, ¿no? Y te pones como pavo real. Ay, estoy haciendo un doctorado. Sí, estoy haciendo un Pero doctorado. no saben. Sí, no, pero no, absolutamente no es fácil. Y pues te decía yo la victoria, porque sabes algo, incluso esto es algo que yo se los comunico a mis alumnos. El doctorado llega en momentos muy específicos en tu vida. Creo que a lo mejor pueden decir lo mismo de una carrera universitaria y de una maestría, pero es que el nivel de exigencia que te da el doctorado es un nivel intelectual arriba, porque aparte tus emociones las lleva a la máxima potencia. Está comprobado incluso que a nivel emocional está comparado con la esquizofrenia, porque es mucha información, las emociones suben y bajan. Hay momentos donde igual sé que más adelante lo vamos a profundizar, pero quieres renunciar. Pero la victoria, ¿no? El canto de la victoria, o sea, el ver que al final sí pudiste, el ver que en una situación como la mía, que para darte un preámbulo bastante general, yo nunca había hecho una tesis, jamás había hecho yo una tesis, Sí es nunca había yo tenido cierto, ya me acordé. sí, nunca había yo tenido contacto con una tesis porque pues tuve la fortuna de estar en universidades, en maestría y en la licenciatura pues de particulares, entonces no forzosamente te ves obligada a defender un tema, ¿no? Lo más cercano que estuve sí fue cuando hice el servicio social, que le llaman diferentes universidades como protocolarias, o sea, Ujú, dependiendo, pero ujú. no es una tesis, ¿no? Es algo como un poquito más informal. Eso fue yo lo más cercano a lo que yo estuve. Entonces, estaba yo desde cero, tanto con lo del formato APA, el temido formato APA, y no tenía nada de experiencia en esto. O sea, yo, y hasta ahorita lo sigo diciendo, si a mí me hubieran dicho a lo que yo me iba a enfrentar, yo no me meto, pero bueno, es más o menos Sí, el preámbulo general. sí, Una sí, sabor sí, sí, sí. dulce. Sí, es cierto. Bueno, sí, es que es algo, tiene muchos retos. Bueno, como dice el título del podcast, ¿no? Del reto a la meta hay un trecho sumamente largo, cansado, Sí. agotador, dejas tus salidas, tú que eres tan jovencita, dejas tus salidas, las cuestiones familiares, etcétera, etcétera. Pero es un logro que no cualquiera puede tener, ¿ok? Bueno, hablando de esto que nos acabas de contar, ¿cómo elegiste el tema de tu tesis y cómo impactó
en tu campo profesional. Ya me acordé de tu tema. Sí. Ya me Ay, sí, acordé. tan complejo, ¿Y ¿verdad? cómo te impactó en tu ámbito profesional este tema que elegiste? A ver, ¿cuál fue tu tema? Bueno, el tema literalmente fue la responsabilidad social empresarial de Petróleos Mexicanos con relación a las acciones de incongruencia que tenía en el río Coatzacoalcos. Aquí, bueno, si tú me permites, te puedo contar un poquito las etapas que yo pasé para llegar a ese tema. Cuando yo empecé el doctorado estábamos en pandemia, fue en el año Ay, sí, 2020. cierto. Para darte un pequeño antecedente, cuando yo estudié la maestría, haz de cuenta que yo estudié la licenciatura y ese mismo año me metí a la maestría, pero te estoy hablando desde hace 7 años. Entonces, hace 7 años, cuando yo terminé la maestría, yo dije, en caliente ni se siente. O sea, ya de una vez me lo voy a aventar porque Así más hablamos adelante, allá en Coatzacoalcos. así hablamos por acá en el sur. Em, yo dije, pues ya de una vez porque viendo a profesores que tenían doctorados, o sea, viendo como ese espectro un poquito más arriba, pues todos me decían, no, mira, o sea, si te quieres aventar a hacer el doctorado, trata de que no pase mucho tiempo de la maestría al doctorado, porque en esa brecha de tiempo pueden pasar muchas cosas, el nivel de la tecnología aumenta. Aunque yo haya sido joven, hay muchas cosas que van saliendo, ¿no? Entonces, evidentemente, entre más tiempo pase, que tú dejas de estudiar, pues más te Claro. cuesta. Ahora, imagínate, pues a ese nivel es más complicado, ¿no? Entonces, pues yo salí de la maestría, la verdad es que no, al final ya no se terminó dando. Cuando yo llego al doctorado, vuelvo a hacer énfasis en la pandemia. Pues en el doctorado es como algo muy parecido a la maestría. Supongo yo que en las escuelas públicas, cuando hacen este protocolo, hacen lo mismo, ¿no? Llevan las materias y tienen que cumplir con el proyecto de investigación. Al inicio el tema que yo había escogido, Lau, era los protocolos que tenían que hacer las escuelas, las universidades para una pandemia. O sea, yo lo que tenía en mi cabeza era hacer un tipo manual, una especie de manual como de salvavidas para las escuelas o a nivel educativo, para que supieran qué hacer protocolariamente pues, en caso de que ocurriera otra pandemia. Entonces, mi primera opción en ese momento, cuando yo inicié ese tema, fue recurrir a la universidad donde yo estudiaba. Para esto, algo que a mí se me quedó muy grabado dentro de las asesorías de Lau y lo vi en tu podcast pasado, es que si no hay antecedentes, cambias de tema. O sea, simple, ¿no? Si no hay antecedentes, cambias de tema. Sí, es Entonces, que es primero muy que nada, importante. sí, 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 sí. Primero que nada, para aterrizar ese tema, lo que yo tuve que evaluar fue el acceso a la información. O sea, el acceso a realmente qué tanto puede tener acceso a la información de forma tangible, o sea, ir yo directamente al sitio. Y número dos, intangible, qué tanto ese sitio o el lugar o la universidad tenía pública cierta información. Porque incluso aunque tú vayas al mismo sitio, para que tú tengas acceso a información tan rebuscada, pues tienen que darte autorización. Y no cualquiera te da autorización. Y Sí, siendo mujeres es más complicado, la verdad, ¿no? Porque te comprometes totalmente. exacto. Entonces, pues había escogido ese tema, lo estuve avanzando, recuerdo mucho que yo fui a la universidad, llegué directamente con el director. Escogí la escuela en donde yo hice la maestría porque allí hice la universidad, entonces yo era como ya de casa, o sea, ya tenía yo esa confianza de llegar, ¿no? Para pedir información. Entonces recuerdo mucho que el director fue el que me atendió y me dijo, mira, te puedo lanzar todos los manuales, pero conforme fue avanzando el tiempo, ya después, ya entre mi sinodal y todo, mi sinodal me dijo, ¿sabes qué? No, no porque es muy complicado, porque o sea, fue lo que me dijo mi maestra de la universidad, ¿no? Va a ser muy complicado porque tendrías que desbaratar manuales y tendrías que volver a hacer desde cero cuando tú haces una guía protocolaria, incluso están validados por la SEP. O sea, me explicó como un espectro más complejo en cuanto a estructuras de las escuelas con la SEP, ¿no? Entonces no era tan fácil como para hacer Claro. una propuesta, porque eso sí es lo que tienen que saber ustedes si nos están viendo y se quieren aventar. Al final, tu tesis es una aportación a la sociedad, sea del rubro que sea, ¿no? Pero es una aportación a la sociedad. Tú vas a resolver un problema o vas a mejorar o puedes crear una necesidad, pero es muy difícil. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, no me quedé con ese tema al final. Tuve que cambiar mi tema de tesis 6 meses antes de que yo concluyera el doctorado,
porque mi maestra, antes de llegar a ti, por supuesto que sé que vamos a llegar a ese momento, pero mi maestra me dijo, ¿sabes qué? Va a estar complicado porque al final siempre un tema tiene que ser relevante, ¿no? O sea, no tiene que ser Exacto, un tema de moda. Tiene que exacto. ser un tema relevante y de aquí a 5 años esto que estás haciendo a nadie le va a servir porque como estábamos en pandemia, como todo esto se está estudiando ahorita, seguramente de aquí a 5 años, y mira, ya pasaron 5 años, de Exacto. aquí a 5 años ya, o sea, ya va a haber mucha información, ya nadie va a decir, ay, a ver, voy a recurrir a la tesis de Natalie, ¿no? Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque ya avancé, ¿no? Ya avancé tanto tiempo, ya caminé, o sea, ya tengo mucho tiempo aquí invertido. ¿Qué voy a hacer, no? Entonces, pues tomé la decisión arriesgada, Lau, de cambiar mi tema. Tomé la decisión arriesgada de cambiar mi tema. ¿Y por qué digo arriesgada? No diría la palabra arriesgada si no estuviéramos hablando de que faltaban ya 6 meses para concluir. Y no es lo mismo hacer un proyecto durante 2 años que a 6 meses de terminar. Yo creo Entonces, que ya, ese fue tu mayor reto, sí, cambiar de tema, o sea, regresarte y decir, a ver, ¿no? Quiero ver si estoy haciendo las cosas bien y si no me claro. regreso y no importa, eso es lo que yo les digo a todos. O sea, no importa que tú te regreses, no importa que te separes, pero analizar si lo que estás haciendo está bien y va a Así tener es. un resultado positivo. Entonces, yo creo que ese es tu mayor reto. Sí, totalmente. ¿Y sabes algo? Antes de llegar a tus brazos, querida Lau, sí tengo que yo mencionar algo, porque muchas veces nos sentimos muy perdidos y les voy a decir, porque aquí en México hay un sesgo educativo. Hay un sesgo educativo y tú no te das cuenta hasta que tú llegas a un nivel donde te exigen Sí, cosas que ya los investigadores, o sea, ya a ese nivel donde ya dan por hecho, porque esa es otra cosa, o sea, no creas que tú llegas al doctorado y te están apapachando. O sea, ahí es como le digo a mis alumnos, ahí estás porque tú quieres, no porque tengas una meta financiera o una meta profesional. Al final, cuando vas escalando, te das cuenta que estás ahí porque quieres y en cualquier momento tienes la habilidad para renunciar, ¿no? sí. Entonces, mi maestra no estaba al pendiente de mí. Esa es otra, o sea, cuando estás en esos niveles, los sinodales o los maestros Sí, por tantas ocupaciones, desafortunadamente. exacto. Regularmente son doctores que trabajan así como te atienden a ti en otras universidades. Y hay algo muy importante que recuerdo mucho que tú me lo dijiste en parte de las asesorías. Ellos dan por hecho que tú ya sabes. Claro. Y no sé qué tan bueno o malo sea, yo no aplico eso, la verdad, ahorita a mis alumnos, pero es una realidad. Entonces, ellos dan por hecho que tú ya sabes. Es Y que justo por muchos, eso y yo me mismo, acuerdo que te lo dije en su momento, sí, todos los maestros, si estás aquí en el doctorado es porque ya sabes esto, ¿no? ujú, Y entonces hay un espacio en blanco en la claro, cuestión de la investigación de así es, licenciatura, maestría y doctorado. Hay una brecha en blanco que los alumnos no saben cómo resolver y es así ahí es. que los maestros tampoco saben cómo asesorar, perdón, pero tampoco saben cómo Así asesorar cuando el alumno no viene preparado en la cuestión de la metodología de la investigación. Entonces ahí entramos nosotros, ¿sí? Pero Así sí, es, totalmente de acuerdo, pero sabes que yo siento, sumando todo a lo valioso que estás diciendo, que es por lo mismo, porque siento, y ahorita que estoy del otro lado atendiendo a mis alumnos de maestría, a los de nuevo ingreso los agarro desde cero como una esponjita, ¿no? Pero a los que ya van por salir, yo me di cuenta de eso, que no todos los maestros tienen los conocimientos del famoso formato APA, porque eso sí, el formato APA, o sea, lo es todo. Entonces, ya voy a cerrar con lo del tema, sí, no te del tema de preocupes. con el que yo me terminé quedando. Eh, Tuve una conversación con mi sinodal en ese momento y pues me dijo, mira, te puedes arriesgar, pero me dijo ella, ¿no? Pero si presentamos este proyecto así, o sea, si vas a presentar la tesis, puede ser que no te lo acepten. Ahora, tú no puedes dar por hecho que ya desde un inicio tú vas a salir con mención honorífica. O sea, tú no lo puedes dar por hecho porque pues tú estás cumpliendo con calificaciones y te pueden pasar situaciones como las que me pasó a mí, que más adelante te voy a profundizar. Pero, o sea, no es como que diga, ay, no, a ver, ya estoy sacando puro 10, no la voy a presentar. No, tú tienes que seguir cumpliendo, porque esa materia de la tesis te acompaña durante todo el doctorado. Entonces, Exacto. igual tienes que seguir cumpliendo.
Ya para Exacto. aterrizar con el tema que terminé abordando, pues estuve algunos días pensando y algo que lo volvió más complejo aún fue la pandemia. ¿No? Fue la pandemia. Tenía nuevamente el beneficio yo, porque pues obviamente si yo soy petrolera, porque para que tengan un contexto yo soy transitoria, entonces he tenido la oportunidad durante más de 10 años, tuve la oportunidad de trabajar en diferentes complejos. Entonces conocí a las personas, tenía contacto directo con RH. El detalle aquí es que igual para que tú tengas acceso a información, número uno, para que tú tengas información para una tesis es Sí, información confidencial, casi siempre, ¿no? A menos que lo hagas como conceptual, como yo lo terminé inclinando. Pero sí es un poco complicado porque también depende mucho, o dependía mucho, si yo estaba escogiendo Pemex, qué cara de la moneda quería yo abordar. Porque esto ya lo aprendes ya al final. Tú no puedes poner a una empresa como rival como villano o como el bueno. O sea, tú tienes que ser muy neutro, porque si lo pones como villano, tú te comprometes y te puedes, o sea, y puedes hasta, te pueden hasta demandar, porque sí claro. ha ocurrido muchas cosas, Sí, ¿no? porque Entonces, sí, son bueno, sí, empresas gubernamentales, ¿no? Que así tú es, necesitas un permiso especial, sobre todo así, para hacer una investigación a profundidad. Y eso lo claro. platicamos en las asesorías, ¿recuerdas? Sí, sí, así es. No, sí, la verdad es que sí. Entonces, Sí, imagínate, Lau, cómo iba yo a llegar con el subgerente del complejo Pajaritos, por ejemplo. Necesito información. ¿Para qué? No, pues para evidenciar que ustedes no cumplen con sus protocolos o que las personas que están alrededor del complejo petroquímico eh, están dañadas de salud o para comprobar que realmente ustedes cómo tienen la fauna toda dañada en el río No, pues obviamente no. O sea, pues, o sea, hay cero posibilidad de que yo tuviera acceso a esa información, ¿no? sí, claro. Entonces, prácticamente lo fui construyendo. La verdad es que fue con tu ayuda y ya con la ayuda, por supuesto, ya de mi maestra, que el título, y eso lo aprendí al final. O sea, tú puedes tener la idea en tu cabeza, pero el título de tu tesis es lo que prácticamente vas a poner al final, porque estás hilando. Aparte es una corrección, o sea, 100 veces por minuto, ¿no? Quitas, Sí. pones, porque todo tiene que estar hilado. Hay sobre todo con el tema, hay un momento en el que si tú no te enfocas en lo que estás hablando, puedes hablar de 10,000 cosas a la vez y se pierde la A objetividad eso se llama delimitación. así es totalmente, totalmente. Y Así te es. puedes ir perdiendo, ¿no? Pero Te bueno, puedes, así exacto, y hacer una investigación de nunca acabar, del cuento de nunca acabar. sí. De todos estos retos, porque ya me acordé que sí estábamos en pandemia, de todos Sí. estos retos que tuviste, dijiste, ah, ya no quiero seguir, ya voy a rendirme, tiro la toalla, como muchos, y ya no quiero seguir. ¿Qué fue lo que te motivó? Fíjate, teniendo todo en tu contra, la Sí. pandemia, el tema, el asesor, etcétera, etcétera, dijiste, no, yo me la rifo y sigo adelante. ¿Cuál fue ese motivo? Mira, la verdad, te voy a ser súper sincera. Cuando yo ya estaba, cuando yo te hablé, justamente que fue casi, sí, 6 meses ya de salida del doctorado, me hablaron de Tecmilenio para dar clases. Entonces me hablan para dar clases y pues obviamente te piden los papeles, me llaman para dar clases en maestría, también soy docente en otras dos universidades, pero eso fue el hito, ¿no? Entonces, haz de cuenta que me hablan y me dicen, necesitamos que nos manden pues tus certificados, ¿hasta dónde tienes hasta el doctorado? No, pues es que no he terminado, bueno, tu comprobante de calificaciones. Habla a la universidad y yo, fíjate, y eso es un tip que yo se los recomiendo a todos para que no les pase lo que a mí me pasó. Yo a todas mis calificaciones les tomé fotos, a todas, de inicio hasta ese punto, o sea, hasta el punto donde me hablaron en Tecmilenio y me pidieron esta información. Pero ¿qué creen que me pasó? Justamente en la primera materia, yo no le tomé foto a mi primera calificación final. Para esto, para darte un pequeño antecedente, yo me inscribo al doctorado, pero a mí nunca me confirmaron que me habían inscrito. O sea, yo mandé mis papeles y todo. Pasó un mes y medio cuando la maestra, o sea, para mí yo no estaba inscrita, pues,
pasó un mes y medio cuando a mí me llega un correo y me escribe una maestra y me dice, oye, estoy esperando a que me mandes tu calificación, no tienes nada en la plataforma. Y yo, ¿de qué me hablas? Si es que no tienes nada, estás teniendo retraso. Y yo, espérate, ¿cómo? Híjole. Eso la verdad es que sí fue, y hasta ahorita lo digo, no tiene nada de malo. Obviamente no voy a decir la universidad, pero sí siento que fue falta Perfecto. de Gracias. comunicación, Sí. ¿no? Creo que fue falta de comunicación porque evidentemente ese mes y medio para mí fue lo que hizo esto un sacrificio, o sea, una Claro. historia de terror, ¿no? Porque ese mes y medio se vino como dominó, trrrrum, o sea, ese mes y medio a mí me dio en la torre hasta que ya me confirmaron mi promedio y hasta que yo ya supe que era mi última entrega y todo, ¿no? Sí. Entonces, ese fue mi mayor reto porque en ese momento, cuando yo termino esa materia, yo recuerdo que en mi cabeza, o sea, yo me acuerdo que en esa materia yo había sacado 9.8. Le tomé foto a todas mis entregas menos al promedio final. Me regreso a lo de Tecmilenio. Cuando me hablan en Tecmilenio, pido mi comprobante de calificaciones y me mandan, llevaba 9.6, 9.9, 10, 9 punto y algo. Y resulta que en la materia de 9.8, creo que te comenté, me pusieron 8.1 Sí. por error de dedo. O sea, así me lo dijeron literalmente. Y yo, espérate, ¿cómo? Marco a la universidad y para esto, para el colmo, yo tuve todo en contra, Lau, por Es eso lo que para mí te fue una... digo, tuviste muchas cosas en contra, ya me acordé de toda esta situación. Tuviste Sí, para decir, ya, no, yo sí, esto no puede ser, yo ya no sigo, tiro la toalla, ahí se ven, y dijiste, sí, no, yo voy a no, no, continuar. no. Sí, 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 sí. Voy a continuar porque me enseñan la boleta de calificaciones. Obviamente, o sea, no me quedé de brazos cruzados. El problema fue que yo no le tomé foto al promedio. A mis calificaciones sí, pero al promedio. Evidentemente yo me comuniqué y me dijeron, es que así no sacamos el promedio. O sea, obviamente la escuela ya nos iba a ser responsable. Lo único Claro, que me dijeron fue, pues ni modo, ya no se va a poder hacer nada, ya está sentada esa calificación, ya sí, está así firmada en la SEP, ¿no? El detalle aquí es, y se los digo, y quizá a lo mejor como en un tono inspiracional para tus espectadores, es que yo nunca tuve la oportunidad de tener un buen promedio. O sea, en la maestría salí bien, pero yo nunca fui una niña de escolta, yo nunca fui una niña de, como no nada, o todos. sea, yo siempre tuve muchas áreas de oportunidad, era chica de extraordinarios, era chica de asesoría, todo el tiempo, de inicio a fin. O sea, Sí. hasta la universidad creo que me llevé una materia. Pero en ese momento dije yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando yo pido informes en el doctorado, lo primero que yo pregunto, ¿qué promedio se necesita para alcanzar la excelencia académica? No, pues necesitas tanto, necesitas 9.6 para que no hagas tesis. Y a mí no me importaba hacer la tesis, sino yo quería hacerle ese regalo a mis papás. Eso Claro, fue, eso fue de un inicio, ¿no? Entonces me regreso a lo de Tech Milenio y en esta comunicación. Y pues ya me dijeron, ¿sabes qué? No podemos hacer nada. Saco mi promedio y yo dije, ya no me va a dar. O sea, ya con ese 8.1 a 9 es mucha la diferencia. Ya no claro. me va a dar. Yo no voy a poder estar tranquila pensando de que, pues ya para qué hago las entregas, ¿no? Para lo que me queda. Sí, fíjense, escuchen esto. Entonces, hablo yo a la universidad nuevamente, hablo con la directora y le dije así tal cual, a ver, dime la verdad. Dime qué necesito hacer y si tengo, primero quiero que me digas si tengo oportunidad de todavía tener excelencia académica y qué necesito hacer. Entonces me dijo, espérame un momento, te vamos a hablar, vamos a checar o sea, ahora sí que tus calificaciones. Tardaron unos días en comunicarse conmigo y me dijeron, Natalie, sí puedes, pero necesitas sacar 10, 10, 10 y 10 en las últimas 4 materias. Y yo, ¿cómo? O sea, era 10 para que te diera cerrado el 9.6. O Claro, sea, te lo digo muy tranquila, pero sí, para pero mí ya me fue muy imagino el fuerte. estrés. Sí, para mí fue muy fuerte porque ya estaba yo por concluir, era mucho ya, mucho el tiempo, mucho el esfuerzo. Sí tengo que decir algo para que también tus espectadores lo sepan. Cuando tú estás, o sea, yo estaba entregando muy buenas calificaciones en ese momento de 9.6 para arriba porque yo estaba desempleada. Yo no tenía trabajo, Todo en yo no contra. tenía ventas. Estaba aquí en una esquinita dedicada al 100% a eso, ¿no? Así. Entonces, una cosa llevó a otra.
porque si bien yo no estaba, pues generando ingresos, yo me dediqué a eso. Eso es lo que quiero que sepan, ¿no? Que todo esto lo cuento de esa forma quizá como tan extrema y apasionada porque yo me dediqué nada más a eso. Sí. Es lo que yo Entonces, les digo, que es dedicarse 100%, sí, ¿no? Sí, eso es lo que yo les digo cuando me piden asesoría. Sí, pero te vas a dedicar, vas a hacer las sí, actividades, vas a avanzar, porque si no, no tiene caso, ¿no? así es. No, sí, totalmente de acuerdo contigo. Me siento con mis papás y yo llorando, me acuerdo que llorando con mis Ay, papás sí, les ya me dije, imagino. está esta situación, ay, creo que hasta voy a llorar. Está esta situación, o sea, como que me sentía como en una encrucijada, te lo juro, porque decía, es que yo quitada de la pena me puedo dar de baja mañana mismo porque ya no creo, o sea, ya mi cerebro ya estaba en un nivel, yo ya me estaba volviendo mal, o sea, yo ya Sí, estaba sí, sí, muy sí. mal Es mucho emocionalmente, estrés. estaba muy drenada, así. Eh, Solamente tengo una opción, me senté con mis papás, mi papá me dijo, pues hija, te vamos a apoyar en lo que sea. Solamente me acuerdo que mi papá me dijo, solamente piensa bien por todo el camino que llevas atrás, ¿no? Y yo, "Ay, es que, o sea, fue muy difícil. Perdóname, no pensé que fuera a llorar, pero No, no es te una preocupes. situación De que eso se impacta. trata. De eso se trata, de que vean todo lo que pasa un estudiante para hacer su tesis. Sí, sí, y me acuerdo que me senté con ellos, mi papá solamente, o sea, nunca me dijeron, no, mira, tienes que Ya no, seguir, ¿no? ajá, sí, no, 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 mi papá lo único que me dijo, solamente tú evalúa si todo lo que has estado aquí encerrada, o sea, trabajando y todo, ha valido la pena. Claro. Fue una situación bien difícil porque yo no tenía una computadora, yo estaba trabajando incluso en ese momento con una laptop viejita en pedazos, te voy a mandar una foto al rato. Era una computadora HP súper viejita, el teclado, o sea, la computadora ya no la tenía, el teclado lo tenía de este lado, se me borraron muchos trabajos porque la computadora ya no Sí, servía, sí, o sí, sea, sí. fue una situación muy oscura, la verdad, para mí. Y pues mis papás me dijeron, pues solamente evalúa y piénsalo, ¿no? Claro, Entonces yo ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Porque no tenía mucho tiempo para pensar, o sea, claro. seguía la semana, tenía que seguir entregando mis tareas, ¿no? O sea, Sí. mis tareas del doctorado, no la tesis. Entonces, ahí fue que llegué a ti. Ay, Ahí fue que llegué a ti. qué bueno, me Estaba da muy mucho gusto. desesperada. Y fíjate, hablando de este encuentro que tuvimos, ni siquiera sabía que éramos del mismo lugar las dos. Cuando empezamos las asesorías, ¿te acuerdas? Sí, Empezamos sí, las sí. asesorías ¿de dónde eres? De Coaxa. Ah, yo también soy de Coaxa. Ah, sí, 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 A sí, ver, sí. quiero preguntarte algo, y esto no lo hago con todos mis asesorados. Como tu asesora de tesis, y tuve el privilegio y el gozo de acompañarte en este proceso que ya se dieron cuenta que fue un proceso muy arduo, de muchas dificultades, ¿cómo influyó este acompañamiento que te di en tu terminación de tesis y en la culminación, o sea, desde el que iniciamos hasta la culminación de tu trabajo de tesis? A ver, cuéntanos, ¿en qué te ayudé? Ay, no, bueno, ahorita voy a empezar con mariachi Tola, porque Gracias, para mí tú gracias. eres un ángel caído del cielo, totalmente. Mira, como te digo, ¿no? Cuando yo llegué a tus brazos, yo tenía muchas áreas de oportunidad anteriormente. El problema que yo tenía es que yo nunca había hecho una tesis, Ujú. entonces desconocía totalmente el mundo de la redacción, de la escritura y por supuesto del formato APA, porque ese es el terror, ¿no? Pareciera que ese es el principal problema y miedo que todos tenemos. Entonces, antes de llegar a ti, pues en el recorrido que yo estuve anteriormente con los otros maestros, porque, o sea, eso me va a llevar contigo, eh, hace cuenta que, bueno, los proyectos de investigación en un doctorado depende de la universidad, ¿ok? Yo voy a hablar de lo que a mí me tocó. Pero a mí me tocaba entregar una redacción una vez a la semana, pero te mando 500 páginas y me vas a hacer una síntesis o me vas a hacer una aportación en 10. Entonces yo me di cuenta que al inicio, pues me decían formato APA. Yo, ¿qué es eso del Sí, formato APA? Yo nunca lo había visto, ¿no?
Eh, Al inicio yo me hice mañosa, la verdad, porque yo en vez de entregar 10 hojas, yo entregaba 50. O sea, yo entregaba mucha información en exceso, porque yo veía que los maestros me decían, o sea, yo sentía que, no sé si me tenían lástima, pero ay, no sé el formato, ay, pobrecita, pero vamos a ayudarla, porque le está echando Porque no muchas ganas. sabe. Sí, 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 esa fue mi manera de compensarlo. ¿Cómo es que llego a ti? Primero que nada por la frustración, porque o sea, todos me decían, está mal el formato, pero nadie me decía qué. O sea, nadie me decía qué estaba yo haciendo mal, nadie me decía absolutamente que estaba yo haciendo mal, Sí, es cierto. solamente estás mal y ya, no, me ponían el promedio, estaba satisfecha, pero yo decía, no, pero es que necesito que me digan que antes de llegar contigo un maestro, fue el único maestro que tuvo o sea, que tuvo de forma muy general como la atención, y siempre voy a acordar su nombre, el maestro Zenón, de decirme qué es lo que yo tenía que hacer, pero, o sea, un doctor a ese nivel no te va a decir la retroalimentación correcta, ¿no? Llego contigo en ese momento, te digo, muy oscuro y ya muy desesperado, porque yo decía, es que no me crea capaz de alcanzar ese promedio, pero necesito, o sea, no hay no para el formato APA, pero yo necesito que alguien me diga, o sea, yo necesito contratar a alguien porque mi maestra no está conmigo y tampoco es como que quiera tener una niñera, pero no me dice nada. Yo me sentía en un barco súper mega ultra solo, así muy mal. Para los que no sepan y los que no son de aquí de Coatzacoalcos, hay un grupo que se llama Lady Jarochas y pues haz de cuenta que Ay, es un sí, grupo es de emprendedoras que cierto. yo creo que es un grupo que hay en todos los lugares, ¿no? Hoy tengo la Sí, seguridad. es verdad. Y me acuerdo que yo puse el mensaje en la noche y puse así literalmente, necesito un salvavidas, chicas, por favor, si conocen a alguna asesora de tesis. No me gusta poner que dé resultados porque siento que eso es también revictimizarse y no hacerse responsable también de Exacto, tu parte, exacto. pero o sea, que las hayan acompañado. Yo necesitaba unos brazos de mamá y eso es lo que quiero contigo, te lo juro, te lo juro. Y me acuerdo mucho que cuando yo puse la información, bueno, es que si yo les digo que 10 personas me la recomendaron, o sea, estoy mintiendo, pues la mayoría de comentarios era Lau, Lau, asesórate, asesórate, Lau, 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 y yo, Lau, ¿quién es esta bella mujer que todo el mundo me la recomienda? Evidentemente, antes de acercarme contigo, pues evalúas otras opciones, ¿no? Claro, Porque claro. te empiezan a poner, mira, con ella es maestra, Ujú. sobre todo porque hay gente que tú conoces que te recomienda gente, o sea, más local, ¿no? Sí. Pero vi muchas recomendaciones, muchas. Y sabes algo, me acerqué contigo porque fuiste la única que tenía su página web optimizada y que tenías, o sea, que cuando yo me metí a tu perfil y creo que vi tu página web, dije, no, pues estoy consciente que voy a hacer una inversión, pero quiero ver, o sea, quiero comentarios objetivos de gente que no conozco. Ya me Claro. dijeron que te conocen, ¿no? Pero quiero ver otros resultados. Y fuiste la única que en su página web tenía esa información. Me acuerdo que te contacté en la noche, literalmente, no sé qué tan tarde haya sido, Muy pero creo tarde. que la conexión fue inmediata. Tú me atendiste súper linda y me acuerdo que te mandé audios, por ahí lo voy a Sí, buscar, pero sí, te sí, dije sí. así como, mira, tú no me conoces, pero yo a ti sí, por favor, Sí, es cierto. ayúdame que me siento ahogada. Y bueno, tú fuiste súper, súper linda conmigo. Me acuerdo mucho que me dijiste, por maestros como los tuyos es que nosotros tenemos trabajo, pero me lo dijiste obviamente inclinado hacia la falta de atención Sí, que nos dejan sí, sí, solos sí. en el barco, ¿no? Y bueno, ya directamente ya contigo, no, pues bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, fue una explosión de conocimientos. Tú me diste esa línea, tú me diste esa guía, tú Gracias. me diste las herramientas que yo no tenían. También para comentarle a tus espectadores, sí Gracias. les puedo yo recomendar que cuando estén de la mano contigo, que no nada más se queden con tu información, porque el AU no te va a hacer tu trabajo, ¿eh? O sea, y por eso tienes tú que estar consciente que vas a estar comprometido y estás en lo que estás. O sea, Sí. ella te va a dar toda la guía, ella va a ser tu mano, pero ella no te va a hacer la chamba, pues. Entonces, sí, yo les puedo recomendar que para potencializar con Lau,
busquen más información, o sea, busquen más información del formato APA, vean videos, vean tutoriales, aprovechen las herramientas para que se pueda potencializar. Y bueno, Lau, ¿qué les puedo decir? Lau le dio sentido a mi vida. Ay, Me enseñó que, de verdad, ¿no? De verdad que y hasta ahorita muchas cosas que tú me dices, yo se lo digo a mis alumnos, ay, ¿no? qué padre. El entender que el marco teórico es lo más importante, el entender cómo estructurar un título, que desde el título tú tienes que saber de qué se va a tratar el Exacto. proyecto, qué vas a aportar, en qué temporalidad, la delimitación, los límites y toda esa cuestión. Laura le dio sentido a mi vida, o sea, yo estoy muy agradecida y toda la vida te lo voy a decir, Lau. Gracias a ti fue que yo alcancé ese promedio, Ay, porque gracias. sola yo ya no lo hubiera hecho, Gracias, sola yo ya gracias. no, yo ya estaba abandonada en el barco. Lo digo en el mejor sentido, fuiste ya mi última opción a tomar la decisión, o sea, yo dije, la voy a contactar, esta va a ser ahora sí que mi última oportunidad y si las cosas no fluyen, pues ya. El primer resultado que tuve con la U, me acuerdo, fue que hay que tomar en cuenta que faltaban 6 meses para Sí, terminar. sí, La primera materia ya fue 10 y de ahí otra vez 10 y de ahí otra vez 10 y me sí, faltaba sí, uno. sí, sí. Y pues bueno, Lo gracias a Dios, lograste. pues, lo logramos, Lau, porque ya me graduó Sí, no, contigo. es que sinceramente cuando el asesorado tiene esas ganas que tiene Natalie y tiene esa inteligencia y ese ímpetu, porque digo, hay de todo, ¿no? Gente que no quiere ser asesorado, pero pide ser asesorado, pero no quiere hacer nada. Y Ujú. gente como tú que sí, que no quiere tirar la toalla y tiene esa facilidad, esa apertura al aprendizaje que puede lograr muchas cosas, ¿no? Independiente que haya sido yo creo que esas ganas que tú tenías de terminar la tesis, fueron las que te llevaron a la meta exacta. Es cierto, yo te enseñé muchas cosas, yo te abrí el campo del aprendizaje de cómo hacer una tesis que no es sencillo, pero no, si la haces, si la hago yo, la haces tú, la hace cualquier otro, todos lo podemos hacer siempre y cuando tengamos las ganas de hacerlo. Es practicar, es estudiar, sí, hay que leer mucho, sí, hay que estudiar mucho, pero sí se puede lograr. Y créanme que, y eso lo digo en todos lados, muchos dicen, es que no tiene caso que yo haga una tesis, con que apruebe todas mis materias y pase con promedio, pues ya. Pero yo creo que la tesis te apertura el campo de la investigación, que ahorita Natalie hace poco me comentó que ella tiene ganas de hacer artículos académicos. Entonces, si ella no hubiera pasado por todo esto, no tuviera esas ganas de llegar ya a ese ámbito de la investigación y hacer artículos académicos de su área. Ya sabe cómo, ya encontró el camino, ya encontró la mina del tesoro, ¿no? Cómo hacer las cosas y yo creo que lo va a hacer muy bien. Y todo esto que tú nos has contado, nos has mencionado de tu trayectoria en esto, de la elaboración de la tesis de doctorado, nos ha llenado de ganas. A mí me contagias esas ganas de seguir, de estar, sí, que te lo dije la última vez, de estar aquí, de seguir enseñando, de seguir mostrando que las cosas se pueden, ¿no? Lamentablemente las personas de mi área, lo voy a decir tal y cual, se creen los superdotados y que ustedes los estudiantes por añadidura ya tienen que saberlo y para eso estamos Sí, nosotros, para enseñarles a ustedes y me así es. da una satisfacción enorme que haya sido yo, como tú lo mencionas, quien te haya llevado a este logro académico. De veras, Sí, muchísimas gracias. no, al contrario, y quiero comentar algo muy especial de Lau, es que, bueno, no sé si ya conozcan la manera en la que ella trabaja, voy a contar desde mi perspectiva. Algo muy bonito que tiene ella en su trabajo es que, primero, la verdad, utiliza herramientas, yo creo que psicopedagógicas, o no, no estoy hablando bien en este momento, pero
es muy amorosa, o sea, es muy amorosa y es que tú no estás conectando con una asesora de tesis, tú estás conectando con alguien que te entiende, tú estás conectando con alguien que entiende que estás sola en el camino, o sea, yo así te lo digo, o sea, para mí fuiste un abrazo en el alma porque no cuentas con nadie, o sea, no cuentas con nadie en el proceso. Mis amigas en ese momento, o sea, no conozco a alguien que está haciendo un doctorado, pues, y te hablo de hace 4 años, ¿no? Sí. Mis papás tampoco, o sea, mi mamá siempre me decía, ay, ya renuncia, ¿no? Porque me veía aquí Sí. todo el día, sentada, Sí. me levantaba a las 7 de la mañana y me dormía a las 4 de la mañana. Obviamente hay secuelas, subes de peso, insomnio, el nivel de estrés, el nivel de ansiedad se eleva. Pero lo que tiene mucho Lau es que sientes como si esas penas o esos malos ratos que les estoy platicando en historia de terror, Oye, así debería de haberse curas. llamado el podcast. Historia de terror, es que sí las curas, porque sabes que te tomas el tiempo número uno de escuchar. O sea, yo por primera vez en todo mi proceso del doctorado, yo me sentí escuchada, 100%. Y número dos, cada vez que tienes una sesión con ella, eso sí, como se supone que tú vas a hacer una inversión consciente, tú tienes que saber qué dudas vas a tener. Entonces, Claro. ella revisa bien padre tu proyecto, te hace retroalimentaciones y ya cuando vuelves a estar con ella, yo como merolico, ay, Lau, fíjate, ya que me drenaba toda, ya me decía, bueno, sí, a ver, vamos a ver esto y esto y esto. Y ya, o sea, realmente a lo que voy es que me escuchaba, sentía ella cuál era mi herida de abandono en el proceso y te daba retroalimentaciones Sí. muy objetivas. Eso es lo que tiene la Ay, verdad es que gracias. te da retroalimentaciones muy objetivas. Eh, Siento que también cuando estás en este proyecto es muy difícil siempre lo he dicho, no puedes ser espectador ni juez, es imposible, mucho menos en un doctorado, porque puedes estar tocando muchos temas y te desvías totalmente, ¿no? Entonces, Lau lo que tiene es que me acuerdo mucho que escuchabas, mira, creo que es por acá y tú me decías, o sea, no es mala idea, pero ¿qué te parece si esto y esto? O mira, Sí. sí podemos Sí, sí, checarlo, sí. pero considera esto y esto. Entonces, te abre mucho la mente que dices, ah, no, pues sí, no, pues sí. O sea, yo creo que sí, no es por ahí, ¿no? Sí. Entonces, estás con una persona amorosa, estás con una persona que entiende tu punto de dolor y estás con una persona que no te hace sentir a ti como un tonto o como Eso. una tonta, Sobre ¿no? todo esa parte. Así es, te da esa retroalimentación y te da esa aportación. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Es un Ay, ángel de la muchas guarda. gracias. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. No, al contrario, gracias por haber confiado a mí y pues haber logrado tu meta, que fue lo más importante, yo creo que de todo esto, ¿no? Sí, 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 sí. Natalie, a ver, ya para hacer el cierre, ¿Sí? porque ya todo lo que yo traía estructurado ya no los dijiste. Una reflexión final, Natalie. Si tuvieras que describir en una sola frase lo que significa para ti haber terminado el doctorado, ¿cuál sería? Una sola frase. Una sola frase, bueno, pudiera decirte conciencia. O sea, te Una puedo palabra. decir mejor la palabra conciencia. Sí, te puedo Exacto. decir mejor la palabra conciencia porque si lo vas a hacer, tienes que estar preparado emocionalmente para hacerlo. O sea, tienes que estar preparado emocionalmente para hacerlo porque te vas a enfrentar con muchos comentarios. Y el principal, sobre todo cuando estás en un doctorado, lo primero que te va a decir el mundo es, ¿para qué vas a hacer un doctorado si aquí en México está sobrevalorado? Exacto. Lo primero que a mí me decía, no lo vas a poder poner, o sea, si no te dedicas al área educativa, no lo vas a poder poner porque en tu CV, porque nadie te va a querer pagar Sí, a un nivel lo que tú doctorado. estudiaste. Así Lo que yo es, así es, entonces, desafortunadamente así es. Y sí, así es. tomar conciencia. Fíjate, este es mi siguiente podcast porque voy a contar la historia de cómo llegué a todo esto y cómo Asesórate se creó. Sí, Pero yo cuando hice mis tesis,
era mamá. Sí, ya tenía a mi hijo mayor, ya era mamá, ya estaba casada y fue un reto arduo, difícil, sí, soltera, sin compromisos, hija de familia, es difícil. Imagínate trabajando, mamá, esposa, ¿no? Sí. Es mucho más complicado. Pero la gente efectivamente tiene razón, Natalie, la gente que te dice, ay, mira, deja eso, dedícate a dar clases, dedícate a tu hijo y ya, termina de estudiar. Y yo les puedo decir que hasta la fecha una servidora sigue estudiando, sigue preparándose, ahorita estamos en una certificación, en una doble certificación. Y vamos a certificar también Asesórate como consultoría. Y a mis 57 años, señores, yo sigo estudiando. Wow. Y no tiro la toalla porque yo creo que lo que aprendes bien te va a servir tanto para la vida diaria como para tu desarrollo profesional. Es cierto, Natalie dice una cosa, no valoran tus conocimientos, a pesar de que hayas tener o tengas un doctorado, pero tú sí lo valoras, ¿no? Tú sí vales y sabes lo que tienes y sabes lo que aprendes y eso lo llevas a la vida diaria. Natalie es una super maestra. Da sus super clases, y sigue preparándose y va a seguir preparándose con sus artículos académicos porque de eso me voy a encargar yo que los haga. Y y es una chica, ahora sí que como dicen, es una chica súper poderosa. Y así lo va a hacer y va a lograr muchas cosas. Es muy joven, le falta mucho por avanzar. Y vaya, para mí siempre mi admiración y mi respetos, Natalie, para ti. Gracias. Muchas gracias por tus bellas palabras. Y yo también, ya para cerrar, quiero decirle a todos sus espectadores también que no se desanimen, las puertas se abren solas. Yo durante esos años que estuve en esta historia de terror, porque por el momento no la puedo escribir de otra forma hasta que tú llegaste. Así se hubiera llamado. Sí, pasé por muchas cosas porque yo no estaba generando ingresos, yo estaba desempleada. Me hablaron de la Náhuac para darme una plaza en ese momento, ya casi para concluir en Tampico, también para dar clases. Y me acuerdo mucho que yo le hablé a mi sinodal y mi sinodal me dijo, Natalie, espérate, concluye este proceso y si ya te estás dedicando a esto, porque el estar dedicada y en casa era lo que daba los resultados altos en las calificaciones, espérate, me dijo, sé paciente porque las oportunidades van a llegar. Así es, y es verdad. Sí, y efectivamente así fue. Muy a mi pesar me peleé con mis papás porque, no, ¿cómo vas a irte? O sea, ya falta poco, sé un poquito paciente, sé paciente. Me esperé, terminé y todo, pero yo no generaba ingresos. O sea, estoy hablando que yo era desempleada, yo no estaba generando ingresos por ningún medio, más que pues por el apoyo de mis papás. Y ya el año pasado, pues ahorita tengo hasta para escoger. El año pasado me hablaron. Ay, bendito Dios. Cuando yo terminé, sí, el año pasado, cuando yo termino el doctorado, me hablan del TEC de Monterrey para darme una oportunidad. Al final ya no se dio, pero en ese momento era líder de emprendimiento social. Fue justamente el año pasado. Hoy en día doy clases en TecMilenio, en la UNICLA, doy clases también en la Universidad del Oriente. No estaba realmente, si te soy sincera, bajo mis ideales, terminar dedicándome a la investigación y a la educación, pero gracias al doctorado, gracias a que lo saqué adelante, hoy en día vivo de mis conocimientos. Exacto. Hoy en día percibo un salario alto, porque yo no doy clases en licenciatura. Cuando tú das clases en maestría, tienes un salario más arriba. Entonces, pues, ¿qué es lo que sigue? Por eso dicen que los doctores ya son medio flojillos. Yo no entendía mucho eso, la verdad, ¿no? Pero pues que nada más llegan y califican, y he escuchado comentarios, sobre todo de gente que está en escuelas públicas. Ay, pero es que no hace nada, pero yo digo, pero es que pues ya, o sea, ya hizo muchas cosas, ¿no? Sí. Ya está ahí donde está. Y está entonces, de ti que aproveches sus conocimientos de esta persona. Así ¿no? es. Entonces, ese es el mensaje que yo les quiero dar a todos ustedes. El dinero viene por añadidura. Hoy en día
vivo de mis conocimientos, gracias a Dios percibo un salario alto, o sea, el total de las escuelas. Estoy aquí en mi casa, yo no trabajo en otro lado, o sea, aquí trabajo, todo lo hago en línea, tengo tiempo para crear mi contenido en mis redes sociales y pues hoy sí te puedo decir que en esa parte todo llegó por añadidura. Qué bueno. Hoy tengo que escoger, así que todo vale la pena, chicos. Wow. Les digo que es una chica súper poderosa. Eso definitivamente. No, también. Pues muchas gracias, Natalie, te agradezco muchísimo. Gracias. A pesar de todos los contratiempos que hubo para iniciar, fue un lindo y hermoso podcast que si te gustó, a todos los que nos están viendo, compártelo y síguenos en todas estas conversaciones que vamos a seguir teniendo. Les digo, el próximo podcast va a ser de cómo una servidora llegó a todo esto. Y te agradezco, Natalie, el tiempo, el espacio, que hayas compartido, que te hayas emocionado y que estés aquí y vamos para adelante porque nos falta mucho más. Nos falta un recorrido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, cuídate mucho, un bonito fin de semana. Muchas gracias a todos y bueno, aquí estamos. Asesórate. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Bye.